Hola, ¿cómo están? Muchas gracias aquí por conectarse nuevamente lo que es el martes, ahorita a las 8 de la noche, hora del centro de México. Veo aquí que somos 12 los conectados el día de hoy. Carolina Guerrero, Antonio, ¿qué onda, Antonio? Buenas Erika, noches. Vicente, hola Carolina, María del Carmen Mejía, Miguel Ángel Hernández, ¿qué onda, Miguel? ¿Qué tal? Pedro, ¿qué Buenas onda, noches. Alberto? Bien, todo muy bien. Ruth y Daniel, Samuel, Cuatro. Saúl y Teresa Palomo, muchas gracias aquí a todos por conectarse el día de hoy. Y una disculpa lo que fue la semana pasada, pero el martes, el lunes pasado, como en la tarde, me empezó a dar un poquito de gripa y dije, pues una gripa así ligerona. Y luego el martes me pegó bien fuerte, a tal grado que me dormí a las 8 de la noche y me desperté hasta las 8 de la mañana, dormí 12 horas. Pero luego ya después el miércoles me empecé a sentir un poquito mejor y luego ya empezó la tos, que siempre es gripa por 2 días y luego tos por 2 días. Se me quitó la tos y ahorita ya estoy completamente bien. Pero fue una gripa normal, pero de esas medio fuertes, que pega 1 o 2 veces al año. Ujú. Y pues nuevamente muchas gracias aquí a todos por conectarse. Me presento rápidamente para los que no me conocen. Soy Sergio Pérez, soy originario de Monterrey, pero tengo 9 años viviendo en Toronto, en Canadá. Originalmente me vine a estudiar hace tiempo, pero ya estoy trabajando aquí ya tengo mi familia. Y parte de mi tiempo libre, o sea, fuera de las horas de mi trabajo, me dedico a predicar la palabra, un poquito ahí de manera individual y también a este estudio bíblico, lo que son todos los martes. El objetivo principal es leer directamente lo que es el Evangelio, que son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Comentar sobre lo leído para entender bien lo que es el mensaje de Dios. Y luego los últimos 10 minutos del estudio, porque en total dura más o menos 1 hora, es para agarrar un tema pues de conversación y también platicar lo que son nuestras experiencias personales, en base a lo que leímos o cualquier otra situación que queramos comentar en el momento. Y para iniciar, pues vamos a orar como siempre. Padre Santo, Rey de Reyes, Señor de Señores, gloria sea tu nombre, Señor. Muchas gracias nuevamente el día de hoy por esta semana, Señor. Yo personalmente te doy gracias porque me pudiste curar de la gripe de la semana pasada, por la familia, Señor, vaya, que tú nos das a cada uno, por nuestros amigos, por nuestro trabajo, Señor, por los alimentos que consumimos todos los días, por la ropa que tenemos también, Señor. El día de hoy vamos a seguir leyendo el libro de Mateo, donde nos quedamos en el último martes de la semana pasada, a ver lo que fue la vida de tu Hijo Jesús hace 2000 años, Señor. La vida que Él tuvo, las enseñanzas, y ahorita estamos leyendo ya la etapa de su crucifixión. Muchas gracias, Señor, por ese sacrificio que hizo tu Hijo Jesús en la cruz. Te damos muchísimas gracias y te pedimos nuevamente que abras nuestra cabeza y nuestro corazón para poder entender esas enseñanzas que tú nos diste hace 2000 años y que hoy estamos volviendo a ver. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues como siempre voy aquí a compartir la pantalla para, para, para leer aquí lo que es. Aquí nos habíamos quedado específicamente. Bueno, pues para ponerlos un poquito en contexto para las personas que son nuevas, estamos leyendo lo que es el libro Mateo. Ya llevamos ya varios capítulos. Bueno, hasta ahorita estamos en el capítulo 27. Sabemos que el Evangelio son esos 4 libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, describen la vida de Jesús bajo el testimonio de 4 diferentes personas. Mateo específicamente fue discípulo directo de Jesús, uno de los principales apóstoles. Originalmente él era recaudador de impuestos en el pueblo judío y era mal visto en aquel entonces. Entonces, esta es la versión de Mateo y la versión de Mateo se enfoca más o va dirigido a los judíos que vivieron hace 2000 años, que estaban presentes pues que estaban vivos en aquel entonces. Y básicamente el objetivo de Mateo es aclarar que Jesús era el Mesías esperado por el pueblo judío por muchísimos años, realmente sí, varios cientos de años. Cada libro del Evangelio es muy parecido porque al final del día es la misma historia, pero con enfoques ligeramente distintos, porque al final del día es escrito por diferentes personas y Mateo se enfoca para los judíos principalmente. Ya hemos leído desde el origen de Jesús, cómo nació, sus primeros años, cuando- luego cuando empezó su ministerio, que su ministerio solamente duró 3 años, porque nosotros leemos de Jesús y pensamos, no, posiblemente estuvo muchos años, no, realmente fueron solamente 3 años.
Los historiadores pues asumen que fuera de los 30 a los 33 aproximadamente, que duró lo que fue su ministerio. Y con solamente 3 años, Jesús, que humanamente hablando, pues era una persona desconocida, no era hijo de alguien importante o de algún rey, y vaya, vivía en un rinconcito olvidado del Imperio Romano, pudo cambiar el mundo y argumentablemente es la persona más influyente en la historia de la humanidad, un carpintero que en solamente 3 años pudo cambiar el mundo. Entonces, eso nos da un contexto histórico de las grandes enseñanzas que él hizo y del gran impacto que su vida tuvo en la historia de la humanidad. Entonces, vamos a leer más ahorita para ponerlos en contexto. Ya Jesús había hecho muchísimos milagros, pues la gran mayoría de sus milagros. Ya había él predecido su muerte, le estaba diciendo a sus discípulos que él tenía que morir, pero que en 3 días iba a regresar. Obviamente los discípulos no lo entendían bien porque pensaban, oye, pero ¿dónde te vas o qué va a pasar? Ya habían capturado a Jesús, ya lo habían torturado y ya lo estaban crucificando, ya estaba colgado en la cruz. Entonces ya estamos leyendo esa última parte de su crucifixión. O sea, ya ahorita ya está colgado en la cruz. Entonces, aquí vamos a empezar en el capítulo 27, versículo 45, muerte de Jesús. O sea, ahí estamos ya en la mera muerte. Al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ahorita vamos a regresar. Pues un poquito esa famosa frase que él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por ahí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Ujú. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, la puso sobre una caña de junco y la levantó para que pudiera beber. O sea, básicamente una esponja, le puso vino, la puso sobre, vamos a decirlo así, como una especie de lanza y se lo puso así en la boca para que pudiera como chuparlo, o sea, darle lo que es de beber, básicamente. La levantó para que pudiera beber, pero los demás dijeron, espera, a ver si Elías viene a salvarlo. Ya sabemos que las personas que estaban por ahí cerca de la cruz viéndolo se estaban burlando de él. Oye, si eres el gran Mesías, pues bájate de la cruz y sálvate a ti mismo. Si tú pudiste resucitar muertos y hacer todos esos milagros, ¿por qué no puedes salvarte a ti mismo? Se estaban burlando de él. Pero realmente Jesús sabía el propósito por el que estaba vivo, su vida, y que él la tenía que entregar. Ujú. Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. Entregó su espíritu. O sea, en otras palabras, murió físicamente. Ujú. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, esa cortina, de arriba a abajo, y la tierra tembló. Las rocas se partieron en dos y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres juntos que habían muerto resucitaron. Acorde a la versión de Mateo, muchos de los que estaban muertos resucitaron. Tembló la tierra, hubo un temblor. La cortina del templo se rasgó a la mitad. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. Entonces fue otro milagro que hizo Jesús al mero final. Al entregar su vida, se oscureció lo que es el cielo. Imaginémonos casi, casi como que se empezara a poner de noche o una gran tormenta así súper oscura las nubes. Tembló, las rocas se partieron, la cortina se partió a la mitad y resucitaron muchas personas que habían fallecido y entraron a la ciudad. Imagino que fue algo muy impactante. Ahora, yo creo muy importante volver a esta famosa frase que dice Jesús y que por un tiempo a mí me tenía piense y piense. Básicamente dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Como sabemos ya en los últimos momentos de, de cuando estaba Jesús. Yo me acuerdo una vez hace varios años, estaba en un estudio bíblico y pues hice la típica pregunta que posiblemente se hacen muchas vaya, personas. Y vaya, pues le pregunté a la persona que estaba llevando el estudio bíblico, oye, pues no me queda claro porque en el cristianismo decimos que Jesús es Dios, es parte de la Trinidad, pero yo veo que claramente está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En otras palabras, pues yo me imaginaba, pues me imaginaba, imagínate yo colgado en la cruz y que yo digo, pues Dios, ¿por qué me vas abandonaste? O sea, es como una especie de reclamo, según yo, o sea, tipo, eso era lo que yo entendía en aquel entonces. Cierra la puerta, bebé. Ujú. Entonces, eso va un poquito más allá.
sí, de lo que está diciendo. Primeramente, Jesús está diciendo específicamente, está diciendo un salmo que lo encontramos acá. Más voy a poner el salmo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado, salmo? Ese es lo que es el Salmo 22. Salmo 22, ahí dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando él estaba en la cruz, él dijo específicamente el Salmo 22, que obviamente forma parte del Viejo Testamento y que obviamente ya existía. Entonces, cuando él estaba colgado en la cruz, él dijo esa frase, ese salmo, él estaba consciente que está diciendo ese salmo. Y un poquito ya más en la teología, lo que estaba sucediendo es que el Hijo de Dios, que es Jesús, que es Dios encarnado, de cierta manera, es la segunda persona parte de la Trinidad que estaba ahí, ¿sí? Tenía que consumir todos los pecados del mundo, todos los pecados de todas las personas del pasado, del presente, de aquel entonces y del futuro, o sea, de nosotros y de más allá. Entonces, de alguna manera Jesús y Dios, de alguna manera dijo, ¿sabes qué? Sí, te vas a tener que separar de mí temporalmente, vas a tener que consumir todo el pecado en ti, o sea, toda la carga, todos esos pecados van a caer en ti, o sea, en Jesús solo, ¿sí? Y Dios Padre se tuvo que separar temporalmente del cuerpo de Jesús, eso es lo que dicen un poquito en la teología, ¿sí? No significa que, oye, que son personas diferentes o es otra cosa, no, sino simplemente como Dios no puede estar en pecado, el Padre se tuvo que alejar del Hijo de Jesús. El pecado tuvo que entrar en Jesús para que Él pudiera morir. Y es por eso que dice, Dios mío, sí, o sea, me has abandonado. Tuvo que Él solo cargar con todos los pecados del mundo, con todo el pecado de todas las personas. Entonces tenemos esas dos explicaciones para para esa famosa frase que él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice lo que es el Salmo 22, ¿sí? Y últimamente es el punto donde todos los pecados entran a él, ¿sí? Y mueren con él específicamente. Ujú. Entonces, es cuando hay una especie de separación temporal de Dios Padre y vaya, pues el Hijo. Al final del día forma la Trinidad, pero es algo que Jesús ya sabía que iba a pasar por eso, ¿sí? Que es el, el- el momento más grave y más crítico de su vida en particular. Ujú. Y luego ya pasamos por acá. Vaya, pues ya siguiendo con lo que es el versículo 54. El oficial romano y los otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido. Dijeron, este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Muchas mujeres que habían llegado desde Galilea con Jesús para cuidar de él miraban de lejos. Entre ellas estaba María Magdalena, María, la madre de Santiago y José, y la madre de Santiago y Juan, y los hijos de Zebedeo. Sí. Entonces estaban los hijos de Zebedeo, estaba el apóstol Juan, estaba María Magdalena, María, pero que era la madre de Santiago de José. Entonces estaban varias personas ahí viendo. Los romanos, que últimamente los romanos sabemos, pues obviamente no eran los judíos, sí, los otros soldados que eran pues ajenos a lo que era el pueblo judío, pues obviamente se aterrorizaron, oye, acabamos de matar a alguien, empezó a temblar esto y empezaron ellos a recapacitar y decir, verdaderamente esta persona, este hombre era el Hijo de Dios. Sí, entonces todas estas personas que eran fuera, vaya, pues fuera de lo que es el pueblo judío, ya los empezaban a reconocer. Él es el Hijo de Dios. Ujú. Entonces, en tierra de Jesús, ya cuando estaba pues muerto. Ujú. Sergio, Versículo una 50. pregunta. Sí, Ya es que ellos ahí reconocieron, ¿no? De que, bueno, ahí ellos reconocieron que sí, verdaderamente era el Hijo de Dios. sí, sí, o sea, Entonces, empezaban a reconocer. Ujú. ok, entonces, pero todo ellos lo que habían hecho, mi pregunta es, todo modo tuvieron que pagar ese error ellos, ¿no? Por lo que habían cometido por haber cometido ese error de haber juzgado al Hijo de Dios. Es, es una buena pregunta, específicamente para los romanos. Siempre he pensado vaya, es que la salvación es de manera muy personal y muy individual. Obviamente no sabemos para cada uno de los soldados qué estaba pasando por su mente, si realmente empezaron a arrepentirse, si realmente aceptaron a Jesús como su Salvador. Eso es algo que a lo mejor no podemos saber de manera certera para ellos, o sea, en lo particular. Yo creo, asumo por lo que estoy viendo el texto,
que posiblemente empezaron a entender lo que era Jesús, que era el Hijo de Dios, les empezó a dar entendimiento. En otro de los evangelios dice que cuando lo atravesó un soldado romano en la lanza y que le cayó la sangre a Jesús, lo reconoció y se arrepintió y lo reconoció como Hijo de Dios. Entonces, a mí me da el entender que algunos, o sea, no sé si todos los soldados romanos, eso la verdad es que, vaya, pues no lo podemos decir con certeza. Ujú, Posiblemente esas personas que no eran judías, que no eran del pueblo judío, no eran vaya, israelitas, empezaban a entender lo que era Jesús. Ujú. Y yo creo que a lo mejor algunos de ellos a lo largo del tiempo pudieron haberse salvado por lo mismo. Asumo, pero pues no lo podemos saber. ujú, Ujú. sí, Sí, de cierta manera. Ahora, entierro de Jesús. Al acercarse la noche, José, un hombre rico de Arimatea que se había convertido en seguidor de Jesús, fue a ver a Pilato, Pilato el gobernador, ahí, el que básicamente pues mandó crucificar pues, a Jesús y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato emitió una orden para que se lo entregara. José tomó el cuerpo, lo envolvió en un largo lienzo lino de lino limpio, lo colocó en una tumba nueva, su propia tumba que había sido tallada en la roca, o sea, era su propia tumba. Ujú. Luego hizo rodar una gran piedra para tapar la entrada y se fue. Entonces, básicamente sepultó a Jesús en una tumba que muchos de los historiadores piensan, pues era un lugar conocido, sí. O sea, no era un rinconcito que nadie sabía dónde estaba o algo. Era una persona rica, pudiente, posiblemente lo conocían bien, a tal grado que podía hablar con Pilato. Imagínate que tú vas para hablar con el gobernador del estado, posiblemente tienes tus influencias. Entonces, él mismo puso a Jesús en su propia tumba. Entonces, Jesús quedó sepultado en un lugar posiblemente bien ubicado y bien conocido. No estaba en un lugar misterioso. Ujú. Y tanto María Magdalena y la otra María estaban sentadas frente a la tumba y observaban. Imagino cuando, vaya, pues cuando lo estaban metiendo ahí en la cuestión de la tumba. Muchas veces pues tenemos la foto que era como una especie de cueva donde hacen girar pues una piedra circular y la tapa. Obviamente no sabemos con exactitud cómo era la tumba. Hay de repente fotos que a lo mejor aquí lo sepultaron, etcétera, pero la verdad es que nada está 100% confirmado, vaya, pues el lugar exacto. Ujú. La guardia en la tumba, versículo 62. Al día siguiente, que era el día de descanso, el sabbat, los principales sacerdotes y los fariseos fueron a ver a Pilato y le dijeron, Señor, recordamos lo que dijo una vez ese mentiroso cuando todavía estaba con vida. Luego 3 días resucitaré de los muertos, porque Jesús lo dijo en muchas diversas, vaya, pues varias ocasiones. Por lo tanto, le pedimos que selle la tumba hasta el tercer día. Eso impedirá que sus discípulos vayan y roben su cuerpo y luego le digan a todo mundo que él resucitó a los muertos. Si eso sucede, estaremos peor que al principio. Entonces, obviamente los fariseos, como Jesús ya lo había dicho en repetidas ocasiones y lo habíamos leído, pues dijeron, oye, ¿sabes qué? Mejor ve y checa la tumba, vigílala bien. Posiblemente algunos de sus discípulos o fanáticos o lo que sea van a intentarse llevar el cuerpo y van a decir que resucitó. Eso ya se lo lían desde antes, lo que eran ahí los fariseos. Ya sabemos que son las personas religiosas que estaban en contra de Jesús y que Jesús constantemente atacaba y que fueron últimamente los que pidieron la crucifixión de Jesús y los que hicieron que sucediera. Pilato lo mandó a hacer porque él era el gobernador y era el que, pues por ley podía hacerlo, pero últimamente los fariseos fueron los que lo provocaron y los verdaderos causantes de esto. Pilato le respondió, tomen guardias y aseguren la tumba lo mejor que puedan. Entonces ellos sellaron la tumba y pusieron guardias para que lo protegieran. Posiblemente guardias, vaya, guardias romanos, sellaron la tumba, entonces la tumba estaba bien vigilada por ese aspecto. Ahora, cabe señalar qué pasó con los discípulos, se perdió vaya, pues, con los 12 apóstoles que eran los más cercanos, pues todos huyeron. Pedro y todos ellos huyeron. Al parecer Juan, vaya, pues él estaba ahí presente en la crucifixión, pero básicamente todos se dispersaron. Lo que era ese grupo de personas posiblemente estaban escondidas o un poquito avergonzadas, a lo mejor no estaban mucho a la vista de las personas por el momento, por lo mismo. Y vaya, pues después que esto había sucedido y la tumba estaba bien resguardada. Entonces, estamos viendo que ese era más o menos el escenario en el que estábamos. Luego vamos a continuar con el siguiente capítulo, capítulo
28, la resurrección. Ahora sí se pone bueno. Sí. El domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Ujú. Su rostro brillaba como un relámpago. Yo siempre me he preguntado, oye, pues cómo brillaba el rostro, no sé, como que siempre lo ponen así, brillaba como un relámpago, no, no me lo puedo imaginar muy bien, pero bueno, a lo mejor brillaba mucho. Y su ropa era blanca como la nieve. Sí, los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Me imagino que ellos vieron así, oye, ¿qué es esto? Pues por no decirlo fantasma, pero pues esta cuestión paranormal viene como una especie de ángel con la cara brillando, la ropa toda blanca, mueve la piedra, los guardias están sacados de onda y se desmayan, imagino. Ujú. Entonces el ángel les habló a las mujeres, no teman, imagino que las mujeres también estaban así un poquito sacadas de onda, o mucho más bien. Sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. Y ahora vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Recuerden lo que les ha dicho. Entonces, ese ángel fue el que les dijo las noticias bueno, pues a María Magdalena y a la otra María. Es el que les da las noticias. Me imagino que ellas también revisan. O sea, pues adentro de la tumba, como dice el ángel, nada más para verificar. Y bueno, eso fue el testimonio. Las mujeres se fueron a toda prisa, estaban asustadas, pero a la vez llenas de alegría, sí, por el gran milagro. Obviamente todavía no habían visto a Jesús tal cual, pero bueno, sabían que ya no estaba en la tumba y habían visto ese milagro de ese ángel en particular. Se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y la saludó. Sí, ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús dijo, no teman, digan a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces ya finalmente ambas mujeres ven a Jesús, lo adoran y ya Jesús les da instrucción para que vayan a Galilea. Aquí hay algo que les quisiera comentar de manera muy importante. Muchas de las personas de las que me he topado y que posiblemente ustedes se han topado a lo largo de su vida, pues dicen que la historia de Jesús es falsa por X o Y razón. Una de las razones, una de las varias razones por las que dicen que estos evangelios, estos libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan son válidos e históricamente son congruentes, ¿sí? Y que posiblemente no están falsificados, es por ese testimonio de esas dos mujeres. ¿Por qué razón? En aquel entonces, en el pueblo de Israel, el testimonio de mujeres no era válido. Si una mujer veía algún crimen o algún evento, no era válido ante la corte y ante esa sociedad. Tenía que ver un hombre y posiblemente otro testigo más hombre también para que fuera válido. Ya saben que eran, vaya, pues sociedades de hace 2000 años, que, vaya, pues que ahorita posiblemente los consideramos un poquito fuera de nuestro entorno, pero esto lo hace válido, el hecho de que mujeres fueron las primeras que vieron a Jesús resucitado, sí, porque si estos libros hubieran sido forzados, lo que fuera esta narrativa hubiera sido forzada, obviamente a lo mejor Mateo hubiera dicho, no, pues dos hombres vieron a Jesús resucitado, pero no. Mateo está intentando decir la verdad y lo hice tal cual como fue. Dos mujeres lo vieron, a pesar de que vaya, pues ese testimonio de esas mujeres no era válido legalmente en esa sociedad en aquel entonces, él lo está diciendo con sinceridad, sí. Entonces, es por eso que lo plantean así y es por eso que vemos todos esos errores que los discípulos cometieron, como el error de Pedro de negar a Cristo. Entonces, vemos cómo esas cuestiones, entre comillas, como cuando negó Jesús a Pedro, que fue algo negativo, o el hecho de que tengamos estos testimonios de mujeres que no son válidos, como quiera Mateo está siendo sincero en vaya, pues en esa historia. Ahora, el informe de los guardias, versículo 11. Mientras las mujeres estaban en camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido. Los mismos guardias romanos, ¿sí? Se convocó a una reunión con los ancianos y decidieron dar
a los soldados un gran soborno, me imagino que miran, ¿sabes qué? Aquí te va dinero. Y mm, les dijeron, ustedes deben de decir, los discípulos de Jesús vinieron durante la noche mientras dormíamos y robaron el cuerpo. Si llega a oídos del gobernador, nosotros los respaldaremos. Así no se meterán en problemas. Entonces los guardias aceptaron ese bordo y dijeron lo que les habían ordenado. Su historia corrió por todas partes entre los judíos y la siguen contando hasta el día de hoy. Ese tema de los soldados romanos. Y luego la gran comisión, versículo 16. Entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea. Los 11 discípulos, bueno, originalmente eran 12, ahora eran 11, pues, menos Judas Iscariote, se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Sí, imagino que cuando lo vieron dijeron, "Ay, ese es Jesús", pero posiblemente en la mente dicen, "Pues, pero no es cierto, no puede ser. Pues batallas, obviamente, como un ser humano, ver ese, vaya, ese milagro de esa tal magnitud, posiblemente lo ves y como que tú dudas, a lo mejor no es él, o estoy alucinando, o a lo mejor batallaban para procesarlo humanamente. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre y hasta el fin de los tiempos. Sí, entonces, esas son las últimas palabras que registra Mateo en su libro, sí, vaya, sobre Jesús. Como comentamos, vaya, cada libro es diferente, pero básicamente los discípulos van al monte, ven a Jesús, algunos todavía dudaban, eso es importante, pero algunos de ellos dudaban. Y al final dice estas palabras que a mí siempre me han causado así como un poquito de euforia. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Ese es el último mandato que nos dice Jesús en vida, o sea, en esta tierra. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les da. Y tengan por seguro esto, y es la última frase que él dice: estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Estaré con ustedes para siempre. Eso es lo último que él dice. Entonces aquí podemos resumir, sí, que eso es el mandato que nos manda a hacer a nosotros los cristianos. Yo sé que no todos los hacemos tal cual, pero tenemos que ser discípulos, más discípulos de todas las naciones. Tenemos que esparcir la palabra de Dios y es los que nos hacen. Am, es un mandato que Él nos pide bautizar a la gente. Ahí es cuando por primera vez empezamos a ver ese concepto de la Trinidad tal cual bien marcada, donde dice el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Sí, porque dice tres personas diferentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya empezamos a ver ese concepto de la Trinidad que a lo mejor pues, anteriormente no estaba bien marcado y ahí sí lo menciona claramente, las tres personas, sí, y que Él va a estar con nosotros para siempre, hasta el fin de los tiempos. Y siempre, cuando leí esa última frase, y que pues era cristiano, pero esos tibios que como que apenas estaba leyendo la Biblia y apenas estaba realmente experimentando lo que era el Espíritu Santo en mí, cuando leí esto dije, ay, jole, ¿qué persona, qué ser humano te dice, Sergio? Sí, y recuerda esto, yo voy a estar para siempre contigo hasta el fin del mundo. Sí. Como que, o sea, yo, yo nunca le puedo decir a una persona eso porque no sé qué va a pasar conmigo cuando me muera, o sea, no tengo tanta certeza, pero Jesús, que sí tiene toda la certeza y toda la autoridad en el cielo y en la tierra, Él sí te dice con certeza, yo voy a estar contigo para siempre hasta el fin de los tiempos. Sí, Él nunca te va a dejar, Él siempre va a estar a tu lado. Y esa es la última frase que Él dice en vida aquí en el libro de Mateo. Y básicamente aquí terminamos lo que es finalmente el libro de Mateo. Ujú. Específicamente, eso es lo que
lo que vaya, pues, nos enseñó Jesús. Obviamente lo que es el final es un poquito corto, hay otros libros que son un poquito más largos, un poquito más vaya, pues, hacia la resurrección. El siguiente es el libro de Marcos. Todavía nos queda un buen de tiempo, entonces vamos a continuar con el libro de Marcos específicamente. Ahora, Marcos era discípulo muy cercano de Pedro, del apóstol Pedro. En, en- Así como coloquialmente hablando, este Evangelio de Marcos, mucha gente dice, pues es la versión de Pedro, porque pues eran muy cercanos ellos. Si Pedro no tiene un evangelio tal cual escrito, así de su puño y letra, pero podemos considerar que es como la versión de él, específicamente. Marcos es muy directo, sí. Originalmente este Evangelio de Marcos estaba escrito, vaya, no recuerdo. Luego se los investigo la próxima semana si era para un romano en específico o una persona atea. Entonces es un poquito más directo, más claro. Sí, van a ver cómo, vaya, pues cómo su evangelio es un poquito más diferente. No se centra tanto en las profecías de los judíos. ¿Por qué? Porque está un poquito dirigida, no recuerdo si alguna persona de Roma, pero era definitivamente lo que era una persona atea. Entonces tiene un poquito más lo que es ese enfoque. Marcos. Entonces, vamos a empezar aquí con el capítulo 1, versículo 1. Juan el Bautista prepara el camino. Ya sabemos que Juan el Bautista fue como el iniciador, el que preparó el camino para Jesús. Ujú. Esta es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Comenzó tal como el profeta Isaías había escrito: Mira, envío a mi mensajero delante de ti y él preparará tu camino. Es una voz que clama en el desierto: preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle el camino. Ese mensajero era Juan el Bautista. Estaba en el desierto, predicaba que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Toda la gente de Judea, incluidos los habitantes de Jerusalén, salían para ver y a oír y oír a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Entonces Juan era de las primeras personas que estaban ahí bautizando. Obviamente el mensaje de Juan era más que todo de arrepentimiento, o sea, de arrepentir por los pecados para que Dios los perdone. Ese era el mensaje de Juan. Ujú. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con lagostas y miel silvestre. Entonces ya sabemos que Juan vivía un poquito afuera de las ciudades. Mucha gente los pensaba así como si estuviera así un poquito, vaya, por no decir otra palabra, pero muchas personas decían: ay, Juan es muy exótico, siempre está así como que en las afueras de las ciudades. Unas personas a lo mejor pensaban que estaba un poquito loca, así decían de manera coloquial. Se vestía de manera muy peculiar, con un cinturón de cuero alrededor de la cintura, comía langostas y miel silvestre. Entonces así era Juan un poquito. Ujú. Juan anunciaba: pronto viene alguien que es superior a mí. Ujú. Tan superior que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo y desatarles las correas de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Sí, eso es un tema muy importante en el bautismo. Y el mismo Juan lo mencionaba: yo bautizo con agua para que se arrepientan de sus pecados, pero va a llegar alguien que es mucho, muy superior a él, como él lo describe, y nos va a bautizar con su Espíritu Santo. Ujú. Porque Jesús dice: para entrar al cielo, debes estar bautizado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe de entrar en ti. Ujú. Muchas personas, obviamente, coloquialmente dicen: no, pues para entrar al cielo debo de ser persona buena. Pero ¿qué es ser persona buena? ¿Hasta dónde eres persona buena y hasta dónde es persona mala? O sea, ¿en qué punto es el quiebre? Sí. Entonces, no hay realmente persona buena, porque de alguna manera todo mundo, incluyéndome a mí, todo mundo hemos vaya, pues, cometido pecado en cierto punto y, y de cierta manera volvemos a caer en pecado. Entonces, nadie es realmente bueno más que Dios. Pero la única manera de entrar al cielo es que entre el Espíritu Santo sobre nosotros. Sí, que seamos bautizados por el Espíritu Santo a través de Jesús. Entonces, esa es la única manera de entrar al cielo. Entonces, Juan el Bautista ya empezaba a dar la noticia de Jesús y ya empezaba a dar un poquito lo que es ese vislumbre de cómo podemos entrar al reino de los cielos.
Muchas de las personas creen que no, pues en automático cuando nos morimos, pues que en paz descanse, todo el mundo se va al cielo así elevado, donde hay muchas nubes. No es tanto así. El reino de los cielos es un reino, es como si fuera un país, como si fuera México, Estados Unidos, casi, casi, o sea, es un reino con una estructura donde tienes que ser ciudadano del reino, pertenecer a ese reino. ¿Y cómo puedes pertenecer a ese reino? Como cuando eres de México necesitas una INE y un pasaporte. Bueno, aquí necesitas tener el Espíritu Santo para entrar a ese reino, a ese país. Entonces es más que todo sí lo debemos de ver lo que es el reino de los cielos. Sí, donde te tienen que conocer, tienes que pertenecer ahí. No solamente ser persona buena, porque ¿qué es ser persona buena? Bautismo y tentación de Jesús. Cierto día, Jesús llegó a Nazaret de Galilea y Juan lo bautizó en el río Jordán. Es muy importante recalcar aquí, y estoy haciendo un espacio, ah, cuando leemos la historia de Jesús, leemos todos esos lugares. Oye, Galilea, el río Jordán, el jardín de Getsemaní, todos esos diferentes lugares. Bueno, son lugares que hoy en día podemos visitar. Inclusive podemos poner Google Maps, Jardín del Getsemaní, donde capturaron los soldados romanos a Jesús, y nos podemos ir en Google Maps y decir, ahí está Jardín del Getsemaní, para que más o menos se den una idea. Son lugares que existen hoy en día, que los podemos ubicar bien geográficamente, y eso da y eso da veracidad a la historia de Jesús. Porque de repente personas dicen, es que hay otras historias muy antiguas de los egipcios que se parecen a Jesús, sí, pero todo eso es mitología. La historia de Jesús es una historia verdadera, donde puedes visitar los lugares donde él estuvo, casi casi los lugares donde él estuvo parado, los lugares donde muy posiblemente estuvo bautizado específicamente. Entonces, y Juan lo bautizó en el río Jordán. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma, una paloma. Por eso muchas veces cuando intentan dibujar al Espíritu Santo o vaya a representarlo, lo representan como una paloma por eso mismo. Sí. Y una voz dijo desde el cielo, tú eres mi hijo muy amado y me das gran gozo. Ujú. Luego el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, donde Jesús fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba a la intemperie entre los animales salvajes y los ángeles lo cuidaban. Sí. Entonces, podemos ver un poquito que el Evangelio de Juan es un poquito más directo y va más rápido. Sí. O sea, no se enfoca tanto, o sea, de manera más descriptiva como Mateo. Mateo empezaba un poquito con el árbol genealógico para definir que Jesús era descendiente del rey David. Mateo se va un poquito más de manera directa. Ujú. Ahora, aquí en el versículo 12 y 13, pues básicamente está diciendo, el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Es muy importante que nosotros como cristianos muchas veces el Espíritu nos impulsa a hacer cosas, nos impulsa a predicar la palabra, nos impulsa a ayudar a los pobres, a ayudar a nuestras comunidades, ¿sí? Nos impulsa a pedir perdón. Entonces debemos de guiarnos mucho por ese Espíritu Santo, no dejarnos llevar por nuestro corazón carnal o nuestro cuerpo carnal. ¿Por qué? Porque la carne siempre va a buscar la satisfacción temporal. Por ejemplo, si alguien me hace daño, no, pues yo busco justicia y hacerle daño de vuelta para buscar mi satisfacción temporal. La carne, sí, la venganza. No, debemos de buscar el Espíritu Santo, el Espíritu. Es lo que le digo de repente a mis amigos. No busques tanto la carne, busca el Espíritu. El Espíritu, enfócate en el Espíritu. Va más allá. Sí, busca el Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo impulsó a Jesús al desierto, donde él fue tentado por Satanás durante 40 días. Sí, aquí no lo describe, vaya, Marcos de manera muy detallada, pero básicamente ahí fue tentado por Satanás y vamos a decirlo así, ha sido el único ser humano, de perdido que nosotros vemos así en la historia de la humanidad, que tuvo la tentación de Satanás, como todo mundo nosotros hemos sido tentados por Satanás en diferentes aspectos de nuestra vida, pero él sí negó a Satanás. Él dijo, no, que se haga la voluntad de mi Padre y no mi voluntad. Y eso lo vemos constantemente. O sea, Jesús fue el Hijo perfecto, la perfección, el Cordero perfecto. ¿Por qué razón? Porque si nosotros vamos y nos tenta Satanás, pues sí, a lo mejor lo podemos hacer a un lado por un tiempo, pero no pasa que después de unos días, semanas, de repente caemos, cometemos algún pecado
Entonces no somos perfectos, como Adán y Eva, que comieron la manzana, no aguantaron para la tentación de Satanás y cayeron. Nosotros también caemos, somos hijos de Adán, últimamente, pero Jesús es el hijo perfecto, es el segundo Adán, ¿sí? El que sí pudo hacer la voluntad de Dios Padre. Ujú. Estaba el interpedio entre los animales salvajes y los ángeles lo cuidaban. Más tarde, después del arresto de Juan, porque Juan, vaya, pues Juan, vaya, cada rato lo estaban arrestando, sí, Jesús entró en Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios. Por fin ha llegado el tiempo prometido de Dios, anunciaba. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean en la buena noticia. Luego, primeros discípulos, cierto día. Mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Simón es Pedro. Bueno, pues originalmente se llamaba Simón y luego le cambiaron, vaya, pues el nombre a Pedro. Pero bueno, Jesús los llamó, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y los siguieron. Entonces, aquí vamos un poquito como Simón Pedro y su hermano Andrés andan de pescadores, pero pues obviamente de peces normales, ¿sí? Y él dice, yo los voy a hacer pescadores, pero de personas. Y es como todos cristianos debemos de ser pescadores, pero de personas. ¿A qué se refiere? A compartir la palabra a medida en lo que podamos. Y ahorita vamos a hablar un poquito más a fondo de eso, ya cuando terminemos el estudio. Debemos de ser pescadores de personas, compartir la palabra. Yo sé y sabemos que no todo el mundo va a aceptar la palabra, eso es normal, es esperado, pero créanme que con paciencia y haciéndolo, sí van a haber personas que van a empezar a tener interés, cierto interés, o que tú les dices algo y tiempo después, meses o años después, de repente les deja la semilla. Como dicen, es plantar semillas, plantar semillas. A lo mejor no, vaya, no va a brotar de manera así inmediata, pero a lo mejor después de unas semanas, unos meses o unos años, de repente empieza a brotar. Pero es importante esparcir ese mensaje, que Dios nos use para esparcir ese mensaje. ¿Qué mejor manera de usar nuestras vidas temporales? Porque bien sabemos que tenemos una vida temporal, que el hecho de esparcir la palabra de Dios y poder a través de nosotros que Dios pueda salvar personas. Imagínense. Muchas de las personas siempre dicen, oye, es que pues, ¿qué caso tiene la vida? Nada más me la paso trabajando, llego bien tarde la noche al trabajo y luego el día siguiente otra vez y así pasan los meses y los años y no le veo mucho caso porque se sienten vacíos, su corazón no tiene propósito. El único propósito que realmente nos va a llenar al 100% es Dios, es el hecho de compartir su palabra y de vivirla. Entonces, eso es muy importante, compartir la palabra. Sí. Ahora, versículo 19. Un poco más adelante por la orilla, Jesús vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, en una barca reparando las redes. Los llamó de inmediato y ellos también lo siguieron, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los hombres contratados. Entonces ellos estaban con su papá, Zebedeo, Santiago y Juan, y lo dejaron ahí en la barca. Ujú. Luego aquí vemos uno de los primeros milagros que hace Jesús aquí en el libro de Marcos. Jesús expulsa a un espíritu maligno. Jesús y sus compañeros, porque ya empezaba a tener discípulos como vimos ahorita, fueron al pueblo de Capernaum. Cuando llegó el día de descanso, el Sabbat, que, bueno, em, ahorita lo conocemos un poquito como el domingo, pero originalmente es el sábado. O sea, el sábado era el día específico que era el día de descanso. Cuando llegó el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La sinagoga era la iglesia judía, como pues el lugar donde se predicaba, y comenzó a enseñar. La gente quedó asombrada de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente a lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Posiblemente los maestros de la ley vaya, religiosa predicaban la palabra, pero de manera muy estudiada, muy pasiva, y él lo empezaba a hablar con mucha autoridad, como lo hemos visto en el libro de Marcos. Sí, yo soy el Hijo de Dios, sí, a través mío es la buena noticia. Entonces dices, ay, jole, pues, pues qué persona religiosa dice que a través de él es la buena noticia, que él es Hijo de Dios, como dice ahí en el libro de Mateo.
Sí, de que muchos van a tocar la puerta y van a decir, Señor, Señor, yo, vaya, pues yo compartí la palabra. Sí, ¿tú quién eres? Yo nunca te conocí y no van a poder entrar al cielo, es como dice. Entonces él lo decía con mucha autoridad. Entonces mucha gente posiblemente se asombraba con lo que él está diciendo. Versículo 23. De pronto, un hombre en la sinagoga que estaba poseído por un espíritu maligno gritó, ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Sí. Pero Jesús le respondió, cállate, le ordenó, sal de este hombre. En ese mismo momento el espíritu maligno soltó un alarido, le causó convulsiones al hombre y luego salió de él. Sí. El asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta? Sí, se preguntaban con emoción. ¿Tiene tanta autoridad? Hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Sí. Las noticias acerca de Jesús corrieron velozmente por toda la región de Galilea. Entonces, ¿qué vemos aquí? Sí, vemos que Jesús ya empieza a enseñar en una sinagoga, ya empieza a tener cierta autoridad, o sea, dentro de lo que es el pueblo judío, ya empieza a tener discípulos, sí, empieza a enseñar con mucha autoridad, que la gente se empieza a sacar de onda. Oye, ¿quién es esta persona? Sí, y luego, pues, una cuestión es a lo mejor enseñar con autoridad y decir, bueno, pues eso es lo que tú dices, pero otra persona es que, bueno, es otra cosa, es que venga un hombre poseído, sí, posiblemente gritando de manera muy agresiva. ¿Por qué te entrometes con nosotros, hijo de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Y luego dice esta persona poseída, yo sé quién eres, el santo de Dios. Los demonios lo reconocen. Sí, yo sé quién eres. Sí, yo te estoy viendo, yo sé quién eres. El demonio está reconociendo a Jesús. Sí, sí, oh, sí, yo te he visto antes. Sí, yo sé exactamente quién eres. Sí, podemos a lo mejor asumir, obviamente no lo sabemos con certeza, pues, el espíritu maligno, a lo mejor antes de la creación del mundo, vaya, pues de este mundo físico, ya conocía a Jesús, ya sabía, yo sé quién eres, Jesús, eres el Santo de Dios, ¿vienes a destruirnos o qué vas a hacer? Y Jesús rápidamente dice, cállate y sal de este hombre. Fácilmente, inmediatamente, sale ese espíritu, ¿sí? Y sale de él y la gente se empieza a quedar asombrada. Wow, sí. El asombro se apodera de la gente y dice, ¿qué onda con esto? ¿Qué, qué clase de enseñanza nueva es esta? ¿Tiene tanta autoridad esta persona? Hasta los espíritus malos lo obedecen, porque Jesús tiene autoridad, no solamente autoridad así en la tierra, sino autoridad también a nivel espiritual, a nivel celestial. Con los espíritus también tiene autoridad. Él es rey sobre todas las cosas, sobre nosotros, los vivos, pero también sobre los muertos y sobre los espíritus también, sobre esas realidades también. Entonces, ahí empiezas a ver, esta persona no es una persona normal. Sí, las noticias vaya, pues acerca de Jesús corrieron velozmente por toda la región de Galilea. Entonces, aquí si quieren, vamos a pausar en lo que es, bueno, pues ya empezamos con el nuevo libro de Marcos, capítulo 1 versículo 28. Entonces, vamos a pasar ahorita aquí y aquí para esta, pues, última parte, lo que es el estudio. Ahorita veo que ya somos aquí 14. Vamos, bueno, quisiera yo poner aquí lo que es un tema muy importante que quisiera comentarles. El hecho de cómo predicar la palabra a nuestros amigos y familiares, a nuestras personas conocidas. Yo sé que muchas veces dices, ay, es que pues, no sé cómo predicar la palabra, encontrar el momento exacto. Ciertas personas a lo mejor no les va a caer en gracia, a otras sí, es muy variable. Les voy a compartir lo que es mi experiencia personal, lo que mejor me ha servido a mí, pero ustedes obviamente lo pueden hacer conforme ustedes crean adecuado, simplemente como mi experiencia personal. Muchas veces cuando son personas que son ateas, yo les comparto lo que es mi testimonio. Decirles, oye, ¿sabes qué? Fíjate que yo sí iba a la iglesia desde que estaba chico. Sin embargo, pues yo vivía mi vida como siempre la había vivido y no fue hasta recientemente, en mi caso particular, hace 5 años, cuando tenía 33, que me empecé a cuestionar, oye, ¿qué va a pasar el día que me muera? Yo estando acá en Canadá, pues veía a personas de la India, a personas budistas, a musulmanes, veía gente de todo tipo, asiáticos también, y decía, oye, aquí de todas las religiones que estoy viendo acá,
pues ¿cuál es la verdad? O es Mohammed, o es el Buda, o es Jesús, o es ateo, o no hay nada. Y fue cuando realmente me empecé a preguntar eso. Leí la Biblia de principio a fin junto con otros textos religiosos de otras religiones. Y la vida de Jesús me impactó bastante y yo creo que esa es la verdad absoluta por el hecho de los milagros que él hizo y la prueba histórica de su resurrección. Entonces, yo normalmente comparto mi testimonio. A veces las personas me dicen, no, pues interesante, y vaya, ¿cuáles libros leíste? Y ya les digo, oye, ¿sabes qué? Esos 4 libros del Evangelio son libros cortos que solamente toma 2 horas cada uno en completar. Yo tengo por ahí links para que los puedan escuchar ahí por YouTube o Facebook, o también por si lo quieren leer. Ahí se los comparto rápidamente y es como a mí me ha servido para no meterlo así como que no, mira, cree en Jesús y no pienses nada y nada más cree en Él y así. Comparto mi testimonio de manera sincera, ujú, vayas, con los subes y bajas, para que reconozcan un poquito y sabes que pues es como a mí me impactó y yo diría, vale la pena leer sobre él. Son libros cortos y es posiblemente la persona más influyente que existió en la historia vaya, pues, de la humanidad. Tanto así que el año 2025 es el año de su nacimiento. O sea, empezamos a contar los años, todos los países del mundo a partir del año en que él nació. Entonces, tanto así fue su influencia en el mundo. Entonces, eso es lo que yo digo para abrir un poquito ahí el tema de cómo predicar. El otro tema que yo a veces hago es hacer preguntas. Por ejemplo, de repente, obviamente no hago estas preguntas todo el tiempo, pero no pasa que las noches estoy con mis amigos o algo y empiezan con temas de, es que la vida, hombre, es bien cansado y así. De repente les hago las típicas preguntas, oye, ¿tú crees que hay vida después de la muerte? Como para empezar a abrir un poquito el camino. ¿Tú crees que hay vida después de la muerte? Y unos van a decir, no, pues no sé. Es el típico agnóstico. Pues no sé. O sea, yo nunca me he muerto y yo no sé si hay vida después de la muerte. Y es cuando yo les empiezo a compartir un poquito la palabra. No, fíjate que pues hubo una persona que sí vino después de la muerte históricamente registrada, Jesús. Entonces empiezo a hablar un poquito sobre eso. O de repente, pues les empiezo a creer. ¿Y tú qué crees? Ajá, y no, pues no sé en qué creer, todavía no estoy seguro, las religiones han hecho mucho daño y yo empiezo, o sea, con ese tipo de preguntas, ¿en qué es lo que tú crees? ¿Crees que hay un Dios o crees que hay vida después de la muerte? Esas preguntas también abren mucho el camino. También cuando las personas hablen, vaya, pues déjenlas hablar. Siempre, Sergio, es que no sé si hay un Dios, si no, pues que se presente o que se mueva o algo. Déjenlas hablar un poquito, porque también hay que escucharlas un poco. Déjenlas siempre hablar para que se puedan ellas expresar bien. Ujú. Y lo otro también es preguntarles mucho, ¿qué piensas? ¿Qué piensas al respecto? Para que ellos empiecen como a pensar mucho. Yo sé que muchas de las personas no piensan tanto en esos temas en la vida después de la muerte o si hay un Dios. Generalmente piensan en lo temporal, que en el trabajo, que en el dinero, que en la familia, en sacar los gastos. Sí, no piensan un poquito más allá de eso. Pero, a ver, ¿qué piensas de esto? Como que hacerlos pensar un poquito sobre esas preguntas un poquito más filosóficas. Y yo les aconsejaría nunca ser muy tajantes con ellos. Decir, no, es que tú debes de creer en esto y listo, no te lo preguntes. No, 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 cuestiónatelo. Sí, sí, cuestiónatelo, pregúntatelo todo lo que tú quieras. Investiga por tu cuenta, lee los evangelios primeramente. Si tienes alguna duda, les puedes preguntar o yo puedo preguntar en alguna parte, pero que empiecen como que empiecen a despertar esa chispa que hay en ellos, esa curiosidad. Oye, algún día todos nosotros, todos los que estamos aquí en la videollamada, los 14, algún día vamos a morir. En 100 años nadie de nosotros vamos a estar aquí en este mundo. Pues, ¿qué va a pasar con nosotros? Sí. Entonces, eso es muy importante. No sé si ustedes tengan pues alguna duda o comentario que quisieran comentar en base a esto, o puede ser cualquier otro tema que ustedes quieran. Ujú. Yo, Sí, claro. Hola, Daniel. O Pedro, no sé quién. ¿se me Sí, escuchó? ¿qué tal? Sí, ¿Qué tal? ¿Qué tal, Sergio? sí, Bueno, ciertamente como tú dices, yo también pasé un proceso de estos en los cuales estuve yendo a hablar de la palabra, hablar de la palabra, hablar de un testimonio
de lo que a veces Dios hace con nosotros a pesar de haber sido pecadores y haber andado en el mundo, saber que el Señor siempre tiene una oportunidad para ti en la vida, una salvación en la cual te permite que te arrepientas y puedas entrar en el camino para que conozcas su verdad, su propósito que tiene para ti en la vida. Es un propósito muy bueno. Yo, no creas, también he recaído muchas veces en cuestiones de pecado, no malas, no malas, sino con malas palabras y todo esto. Entonces me acuerdo y el espíritu te hace sentirte como que, hey, brother, ¿qué onda? ¿Qué te está pasando? ¿No? A pesar Ujú. de lo que estás viviendo, a pesar de lo que estás pasando, como dice Filipenses 4:13, ¿no? Sí. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. A pesar de lo que estemos viviendo, a pesar de lo que estemos pasando, debemos tener un testimonio de lo que el Ujú. Señor ha hecho en nuestras vidas. A pesar, hay que agarrarse, hay que tener confianza, como dices, hay que tener siempre una fe verdadera, una confianza en la cual podamos entender que el Señor está obrando en nuestra vida, ¿no? Ujú. Sí, 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 totalmente. Confiar en Él. Y sí, eso es lo que hace el Espíritu Santo y lo he visto claramente en mi vida. Cuando antes pecaba, oye, que si me emborracho, X. Que me emborraché el viernes, no hay ningún tipo de problema de nada. Y ahorita, si de repente me empiezo a pasar a copas, de repente la alerta ya sé. Entonces, eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo. Una vez que pecas, y fallaste, y ya te sientes mal un poquito. O sea, empieza a haber un arrepentimiento inmediato, cuando antes pues no pasaba nada, ¿sí me explico? Sí. Así es, así es. Te Ujú. digo, claramente y está en sus promesas, pues es lo que la palabra del Señor ha dejado aquí en la tierra, pues que si crees en sus promesas y la esperanza que tiene, el Señor va a estar contigo todos los días de su vida. Todos los Así días es, Él va a estar ahí. así es, como lo Ujú. acabas de comentar, así Sí, es. todos los días. Ah, No, perfecto, Pedro. Pues muchas gracias al ahí por tus contrario, comentarios. Creo al que contrario. Daniel quería mencionar algo también. Adelante. ¿Sí me escuchó? Sí, sí te escuchamos. Sí, mira, yo algo que quisiera comentar es, como tú dices, tu testimonio, tu forma de, de iniciar a hablar con las personas, yo puedo comentar Sí. lo que a mí me ha funcionado, lo que siento como que, como dices tú, el dejar una semilla, es dos cosas. Uno, empezar por el agradecimiento, la gratitud. Luego a veces Ujú. la gente es decir, oye, ¿qué crees que me está yendo muy bien en el trabajo? O mis hijos están muy bien en la escuela, les va muy bien en sus trabajos. En ese momento yo les digo, pues, digo, pues aprovecha y agradecele a Dios por las bendiciones que has recibido, porque pues todo eso viene de Él. Ujú. Entonces, o en sus trabajos, ¿qué crees que acabo de ascender en mi trabajo o acabo de encontrar un buen trabajo? Igual de esa manera yo me meto en la platiquita y le digo, se agradece, agradece, porque pues eso no es de uno, no es un esfuerzo humano, es una bendición que viene de Dios. Y la otra es, pues muchos atravesamos por problemas o dificultades y muchas veces la gente o nosotros no encontramos una salida, no encontramos o quisiéramos encontrar una salida inmediata, ¿no? Y es cuando igual yo les comento, pues pídeselo a Dios con todas tus fuerzas, haz oración o mira, pásame tu nombre completo de la persona que está enferma en tu familia y vas a ver que la vamos a meter en oración y de esa manera pues va a sanar, ¿no? Las bendiciones de sanación pues vienen de Dios. Y, y sí, y te digo, de esa forma a mí me funciona un poquito el dejar una pequeña semilla en pues en las personas, ¿no? Siento que es como poner mi granito de arena y de esa manera ya le dejamos la semilla a las personas. Ah, perfecto. Muchas gracias ahí, Daniel, pues, por compartir como tus tips y tus consejos.
ahí de esa manera totalmente, porque sí, o sea, todas las bendiciones que nosotros tenemos en diferentes áreas, en lo familiar, en lo financiero, en la salud, todo proviene de Dios, definitivamente, todo proviene de Dios. Bien sabemos por experiencia propia, le podemos meter todas las ganas que nosotros queramos y las cosas no salen y de repente salen, entonces realmente no están sobre nuestro control, están sobre el control de Dios, o sea, el 100% de las cosas. Mm. Sí, exactamente, igual el decir, pues, déjaselo a Dios, pídeselo y en oración y Dios va a actuar en tu vida, no te estreses, no te deprimas y Dios va a actuar en tu vida, pero Él lo que quiere es que se lo pidas, que no te desesperes, que no, o que no incurras en otras cosas, ¿no? En pedir no sé, a otras cosas, ¿no? Él quiere Ujú. que perseveres en la fe y que tengas toda la fe en él. Sí, sí, totalmente. O sea, el hecho de dejarle nuestros problemas a Él, descansar en Él. Sí, porque muchas veces las personas sienten que están solas con sus problemas, pero decir, no, Padre, te entrego mi vida y mis problemas a Él. Sí, sí, que se haga su voluntad en la vida de estas personas. Ujú. Claro que sí, esa es Perfecto, mi aportación. perfecto. No sé si alguien más tenga un último comentario. Pues Yo, aquí Sí, claro. Ah, ¿qué onda, soy Antonio? Antonio. Hola, Antonio. Hola. Mencionabas hace rato a lo del autismo. Cuando Juan empezó siempre he tratado de entender. Bueno, al principio, cuando hace muchos años, no sé si en algún mensaje por privado te conté que mi papá era testigo de Jehová. Ah, ok. Ujú. Ah, en religión los papás antes de bautizarse, no sé si es un año antes, y al final, antes del bautizo, les hacen ciertos cuestionarios. Preparan a la gente antes de bautizarse, ¿no? Mucha gente he visto que en algunas religiones muy rápido los bautizan. Ujú. Digo, a final de cuentas, siento que prepararse antes del bautizo es bueno, ¿no? Porque el bautizo no es cualquier cosa, Sí, es sí. entregarte, pues ahora Ujú. ya a Dios. Es bueno que en alguna religión, por ejemplo, ahorita que estoy yendo en la religión cristiana, eh, rápido hable de bautizo, o sea, que sea como muy rápido. Escuché del lo que es el discipulado, algo así. Sí. Este, ¿Es bueno que la gente se bautice tan rápido o si es importante como primeramente prepararte? Sí, fíjate que esa es una pregunta un poquito personal, donde la Biblia no nos da así un contexto así tan claro, pero siempre creemos prudente el hecho, ¿qué es el bautismo? Pues el bautismo últimamente es una declaración pública de tu fe de Dios. Obviamente no es una comparación perfecta, pero es como cuando tú amas a una mujer y estás en noviazgo con la mujer, obviamente la amas. Entonces, cuando te casas, es un acto público del amor vaya, pues del amor que se tienen. Entonces, el bautismo es algo un poquito parecido, donde tú ya tienes una relación personal con Dios y estás haciendo ya público lo que es esa relación personal ahí con Dios. Y quedemos prudente por lo mismo que la gente se prepare un poquito. Oye, exactamente qué es el bautismo. ¿Estás aceptando a Dios vaya, pues a Jesús y a Dios como tu Salvador? Sí, vaya, vaya, vas a entregar tu vida a Él. Que sepan lo que es esos conceptos y de perdido que sepan el concepto básico de la crucifixión de Jesús y el sacrificio que Él hizo por los pecados. Por ejemplo, acá en la iglesia en la que yo asisto, porque yo realmente me bauticé hace poco también, me hicieron una entrevista, obviamente pues ya conocía del tema, pero sí me dijeron, hay muchos de los pastores me dijeron, sí hay muchas personas que muchas veces no saben mucho del tema y que se quieren ya bautizar de manera muy rápida. Y sí es importante que tomen algún cursito o que sí sepan la cuestión básica de lo que están haciendo. Ahí sí creemos prudente eso. Ajá, porque pues como adultos, pues sí debemos de saber, oye,
¿qué vas a hacer exactamente? ¿Qué es el bautismo? No es como que, ay, mira, fui a la iglesia, me gustó mucho y ya me voy a bautizar inmediatamente. No es, mira, tienes que aprender de Jesús, de lo que él hizo, el sacrificio, aceptarlo como tu Salvador, cambiar tu vida por completo. Entonces, sí tener la cuestión de esos, o sea, esas cuestiones clave, yo sí creo prudente. Ok. Ujú. Sí, Y otra pregunta que tenía era de hace un momento en el que leías el texto donde Jesús, al ser bautizado, se fue al desierto. sí. ¿Hay algún motivo en especial por el que él se fue al desierto? ¿14 días? Bueno, fueron 40 días. No dice la 40 Biblia, días, perdón. sí, vaya, no dice la Biblia así de manera muy clara algún motivo en particular. Ahí dice, pues el Espíritu lo motivó, pero sí sabemos un poquito lo que es la lección o el concepto. Eso sucedió al inicio de su ministerio, como sabemos, o sea, bueno, o sea, al inicio de los evangelios. Cuando él estuvo ahí, estuvo tentado por 40 días y también tiene mucho simbolismo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el Viejo Testamento, cuando estaba el pueblo de Israel que recién había salido de Egipto ahí con Moisés, hace 1500 años antes de Jesús, estuvieron 40 años vagando por el desierto, siendo tentados a prueba antes de entrar a lo que es Canaán, la tierra prometida. Esos 40 días, mucha gente dice, simbolizan también esos 40 años que estuvo el pueblo de Israel. Entonces, es como una prueba que tuvo Jesús. Está solo por 40 días sin comer, porque ahí no dice el libro de Mateo, pero estaba sin comer, imagino que ya el día 40 estaba, pues olvídate. Y el Satanás lo tenta, vaya, pues de diferentes maneras. Le ofrece, vaya, pues le ofrece pan. O sea, oye, estas piedras, vaya, se pueden convertir en pan para que tú puedas comer, pero no solamente el pan comerá el hombre, dice Jesús, sino también del espíritu. Entonces, esos 40 días fue la prueba que tuvo Jesús, esas tentaciones que tuvo por Satanás, tres diferentes tentaciones que él superó, sí, y que él lo hace lo que es el Cordero Perfecto. Entonces, son pruebas que él pasó y que en teoría ningún ser humano ha pasado, porque cuando Satanás viene a los tenta, pues en ocasiones caemos, pero Jesús no cayó. Ujú. No hay una razón específicamente, o sea, humanamente hablando, el por qué se fue al desierto inmediatamente, pero sí hay un contexto espiritual. Fueron 40 días, representa los 40 años del pueblo de Israel del Viejo Testamento, que fueron tentados. El pueblo de Israel cayó, porque pues como sabemos, estuvieron adorando otros dioses, bueno, pues, al becerro de oro, sí, sin embargo, Jesús no cayó, sí. Entonces vemos cómo el ser humano sí cayó, como cayó Adán con la manzana, como cayó el rey David, como cayó el pueblo de Israel. Jesús no cayó, esa fue la gran diferencia, sí, a pesar de las grandes tentaciones. Entonces, tiene mucho contexto espiritual, vamos a decirlo así. Ujú, Ok. Oye, sí, Sergio, yo te quería preguntar algo. ujú, Cuando tú dices que tienen el Espíritu de Dios, ujú. ¿es porque tienen el conocimiento de la Biblia y lo aplican en su vida diaria y se les ve como diferentes a las otras personas porque se están dirigiendo por Dios? Sí, o sea, bueno, a lo que se entiende es el Espíritu Santo. Cuando empiezas a tener un poquito lo que es el Espíritu Santo en ti, te comportas de manera un poquito distinta al resto de las personas. ¿A qué me refieres? A que estás un poquito más de buen corazón, no te enojas tan fácil, eres más amable. Las personas, inclusive ateas, te empiezan a decir, oye, pues como que te ves que eres muy alegre, muy buena onda, muy ligero. A veces ellos vaya, lo llegan a percibir así, pero la realidad es que tienes el Espíritu Santo en tu corazón y estás siguiendo a Jesús. Sí, y se nota que eres un poquito, eres más bondadoso, más cálido con las personas, eres un poquito más alegre generalmente. Entonces, es algo que se puede notar físicamente, o sea, cualquier persona lo puede notar o de repente cualquier persona puede notar esos cambios, pero es el Espíritu Santo que está en nuestros corazones. Ahora, para eso, pues sí, tienes que tener cierto conocimiento de las lecciones de Jesús, o sea, de cierta manera. Sí, o sea, saber de él, de perdido lo que dijo, sí, para que pueda entrar el Espíritu Santo sobre ti. O sea, pues tener una idea en general, eso sí. No sé si contesté tu pregunta. Sí, sí me la contestaste. Ujú. Perfecto, pues aquí vamos a concluir lo que es este estudio bíblico. Me dio mucho gusto aquí verlos,
aquí a todos y terminar lo que es el libro de Mateo finalmente, porque empezamos este estudio desde abril, creo, más o menos. Y bueno, pues estamos leyendo aquí el libro de Marcos. Vamos a seguir con Marcos, que es un libro más corto, por lo mismo que es más directo. Luego sigue Lucas. Lucas es un libro. Lucas fue un médico, bueno, es un doctor, se enfoca mucho en los milagros y es más preciso al hablar, por lo mismo que era médico, era como una persona estudiada. Y luego sigue el libro de Juan, que es mi favorito, ese sí, es así como muy teológico, está muy bueno el libro de Juan. Pero bueno, pues me da mucho gusto, vamos a orar para cerrar. Padre Santo, muchas gracias, Señor, por este libro de Mateo que acabamos de terminar, Señor, por tu resurrección. Sí, por las pruebas de vida que tú diste, Señor, por esa esperanza que tú nos diste y más que todo por esos últimos mandatos que tú comentaste y que registró Mateo en su libro, de hacer discípulos de todas las naciones, compartir tu palabra y saber que tú vas a estar con nosotros para siempre, Señor. Esa promesa es la más grande de todas. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mm. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan buena semana. Buenas Igualmente, noches, buenas noches. hasta luego. Bye, hasta luego. Fíjense. Bye bye.